Uno. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes un gran saludo desde acá de Santa Cruz, Bolivia. Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo el programa semanal Misterios de la Humanidad y del Cosmos por mi red de YouTube y también por las redes sociales, pues, de Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? El día de hoy estamos con una personalidad en el campo de la investigación paranormal, también ufológica y todo aquello. Estamos hablando del señor Víctor Hidalgo. Para empezar, el señor Víctor Hidalgo es politólogo, le decimos acá en Bolivia, o cientista político, ¿no? O sea, esa es la profesión que tiene, pero a la vez es un experto investigador de lo que es la astroarqueología sería y la ufología también. También él es una persona que ha estado para History Channel, entrevistado varias veces, o sea, prácticamente estamos hablando con un amplio conocedor de temática muy importante de la ufología, la arqueología, que no solamente tal vez allá en Estados Unidos quien radica, es nuestro hermano chileno que está viviendo ya muchos años en Estados Unidos. Entonces le damos la bienvenida a Víctor Hidalgo a nuestro programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto de estar acá contigo, un gusto de estar acá con toda la audiencia por primera vez, teniendo la posibilidad de hablar con todos los amigos de Bolivia acerca de, bueno, una serie de temas tan interesantes como lo que es la ufología y ciertamente misterios ancestrales, lo cual Bolivia es un estandarte a nivel mundial. Así es. En principio, quiero que nos vayas mostrando y a la vez comentando del trabajo que vienes realizando aquí, bueno, allá en Estados Unidos, y lo que viene a ser, bueno, la actividad de la investigación, descubrimientos y todo aquello que has venido realizando. Sí, cómo no. La verdad, yo comencé hace unos cuantos años atrás participando en un podcast que nosotros tenemos acá en la ciudad de Spanish Fork, en Utah. Yo estoy radicado en Estados Unidos ya desde aproximadamente 15, 16 años. Y en Antes de Medianoche nosotros tocábamos una variedad de misterios, no solamente relacionados a la ufología. Sin embargo, poco a poco fui acotando el estudio a lo que tiene que ver con el fenómenos aéreos anómalos principalmente. Y bueno, estando acá en Estados Unidos existe quizás mucha información acerca de estos fenómenos, en la forma en que los gobiernos tratan este tipo de temáticas. Y poco a poco me fui interesando un poco más, buscando, tratando de encontrar la información de primera fuente, lo cual era algo que al momento de hacer investigación en español, digamos, muchas veces encontraba que la información que nosotros poseíamos venía de segunda, tercera y muchas veces más fuentes. Es decir, esperábamos que nos llegara la traducción en español, muchas veces esa traducción, más que una traducción, era una interpretación acerca de ciertas noticias. Por lo tanto, fui profundizando un poquito más en eso para poder tener una idea, quizás una fotografía más clara acerca de distintas temáticas que se han estado gestando, digamos, en los últimos años. Particularmente a partir del año 2017, cuando tuvimos la salida de lo que era To the Stars Academy y todo lo que eso trajo consigo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la situación del Pentágono, los videos que habían salido del barco Nimitz, el barco insignia de la Armada Americana. Y todo el movimiento político, como tú lo mencionabas, sí, yo soy cientista político y me interesa mucho esa parte. Muchas veces en la ufología hablamos acerca de situaciones personales, digamos, qué sé yo, testigos, personas que han tenido avistamientos, personas que han tenido algún otro tipo de conexión más relacionada al contactismo. Sin embargo, particularmente con el caso del Nimitz y todo lo que vino a posteriori, me llamó mucho la atención el hecho de la gran implicancia política, todo lo que ha tenido que ver quizás con el trabajo que se ha hecho en la Comisión Selecta de Inteligencia al interior del Congreso de Estados Unidos, para poder mostrar el fenómeno y para poder
quizás sacar un poco el estigma, lo cual es bastante interesante. Creo yo que hasta antes del 2017, quizás con la salida de Elizondo y estos videos que realmente estamos viendo eh, maquinaria de seguridad bastante precisa, que viene de aviones F-18, básicamente una inversión increíble, digamos, económica. Y esto ya pasaba más allá de lo que era la observación que mucha gente tiene a nivel privado, digamos, con tecnología doméstica. A veces tenemos fotografías, videos que vienen de teléfonos, cámaras de video, etcétera. Acá simplemente habíamos ya como pasado ese límite y nos encontrábamos netamente en el área militar, lo cual para mi gusto le había dado una relevancia un tanto mayor de lo que habíamos visto anteriormente. Y creo que en cierta forma vino a cambiar el paradigma ufológico tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Hablando ya de todo esto, lo que tiene que ver la política, gobiernos, inclusive muchos hablan de conspiraciones, ¿hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es fantasía lo que nos podemos enterar a veces por las redes sociales? Tú que estás tal vez más compenetrado en esa área, ¿hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es mentira algunas cosas que, bueno, como te digo, que salen usualmente en las redes sociales sobre Por la temática supuesto, ovni? creo que en realidad una parte que es muy importante recordar constantemente, tiene que ver con el hecho de información oficial. Con respecto a la verdad o la conspiración, creo que eso en realidad vivimos en una era en la cual ya pasamos de una era del conocimiento en cierta forma, y con el advenimiento de las redes sociales creo que estamos en una era de la opinión, en la cual cualquier opinión es válida. Lo cual ha hecho, digamos, con respecto a la información, una democratización bastante grande, pero al mismo tiempo eso trae ciertas consecuencias en las cuales es muy difícil o quizás más difícil poder discernir entre qué es lo cierto, qué es una opinión, qué es un trabajo bien documentado. Y creo que para lo que estamos hablando, lo más importante tiene que ver con la versión oficial de ciertos hechos. Es decir, cuáles son las fuentes de donde están saliendo este tipo de información. Y particularmente, como decía, en los últimos 3 años, a partir del año 2017, creo que hemos tenido bastante de eso. En estos momentos nosotros estamos esperando ya aproximadamente en junio de este año tener finalmente un reporte que venga desde estamentos de defensa acá en Estados Unidos, el cual es compartido con distintas organizaciones de inteligencia para poder sacar un reporte consensuado que vaya directamente a todos los estamentos de defensa que están presentes al interior del Congreso de los Estados Unidos. Para mí eso es oficial. Ahora, cuando tenemos algo oficial, no necesariamente significa que estemos hablando con la verdad. Sin embargo, creo que es un aliciente para tomarlo con la seriedad que corresponde. Es decir, si el Congreso de un país, sea cual sea, está tomando iniciativas serias de investigación y de información, creo que vale la pena esperarlo, esperar con, digamos, con una mente abierta para ver qué es lo que vamos a tener. Realmente mucha gente considera que este reporte es muy probable que no estemos hablando de desclasificación en el sentido de que nos vengan a decir si existe inteligencia extraterrestre o no. Sin embargo, está mucho más enfocado en lo que es un fenómeno, lo cual se llama fenómeno aéreo anómalo, en el cual estamentos de defensa han captado en sus radares y en sus cámaras ciertas anomalías cuando están desarrollando ejercicios militares en cielos, digamos, restringidos, lo cual genera, si bien es cierto, no genera un riesgo inmediato, genera una preocupación con respecto a qué es este fenómeno, el cual está presentando características que están mucho más allá de las capacidades técnicas de la maquinaria bélica, en este caso de Estados Unidos, en el cual podemos ver que existen reportes tanto de pilotos como de controladores aéreos, los cuales nos están diciendo que existe cierta tecnología, la cual en la jerga, digamos, que está acá en Estados Unidos se está conociendo como Tic Tac
Tech, haciendo honor al primer video conocido como Tic Tac, ¿no? El cual fue captado desde un F-18 en el año 2004 y el cual exhibe ciertas características, las cuales van mucho más allá de nuestra tecnología convencional. Si hablamos ya un recuento hacia atrás, se dice que en el gobierno del señor Eisenhower, allá en Estados Unidos, ya se había hecho el primer contacto con este tipo de entidades y que gracias a aquello, no solamente Estados Unidos, sino otros países, Rusia o ex Unión Soviética en su momento, los chinos, países europeos, ya han tenido un acceso a esta tecnología. O sea, estaríamos hablando al revés. O sea, el desarrollo militar tecnológico a nivel mundial de las grandes potencias sería gracias al contacto con estos seres venidos del espacio, o sería al revés, que recién están viniendo estas naves y que de ahí estamos tratando de, o que nos están viniendo a ver nuestro avance como civilización. ¿Cuál sería tu punto de vista? Bueno, en realidad si nosotros estamos hablando de eso, creo que tenemos que hacer una retrospectiva de 70 años, lo cual es bastante extenso. Sin embargo, cuando estamos hablando acerca de lo que es la ufología moderna, esta particularmente comenzamos a tener reportes a partir de la Segunda Guerra Mundial, casi a finales de la Segunda Guerra Mundial, con los llamados Foo Fighters, estas bolas de luz, las cuales se aparecían, digamos, a costados de los aviones y bombarderos aliados mientras estaban realizando misiones en Europa y cuyos pilotos no tenían una explicación para este fenómeno. Sin embargo, los reportes se seguían sucediendo. Ahora, una vez que termina el conflicto, existía mucha expectación con respecto a cuál era la naturaleza de este fenómeno. Si es que estábamos hablando realmente, pero quizás de una superarma alemana, en este caso, y posteriormente, acá por lo menos en Estados Unidos, el primer reporte de la aeronáutica civil viene de mano de Kenneth Arnold en el 47, si es que no me equivoco. Por lo tanto, después de eso, es indudable que por lo menos en Estados Unidos ha habido una sucesión considerable de estudios. Podríamos citar muchos, o sea, tenemos Project Grudge, Project Blue Book, el cual se extendió por, digamos, más de una década. Y llegado a la década de los 70 se transforma en esta opinión que era bastante pública, digamos, el estudio de Blue Book era público, generando bastante expectación. Después se llega a la conclusión de que el fenómeno realmente no representaba ningún problema de seguridad nacional y por lo tanto, como no representaba problema de seguridad nacional, bueno, no había necesidad de seguir estudiándolo y después se cae en un oscurantismo que viene de mano por ejemplo, de estamentos oficiales, FBI, CIA. Recordemos que en ese tiempo teníamos a Bush padre como director de la CIA en los años 70. Entonces esto como que cae en un cierto nivel de oscurantismo hasta que ya no se vuelve a retomar, qué sé yo, a finales de los 90, con algunos casos que fueron emblemáticos y ciertamente muy disputados, como por ejemplo la temática de Bob Lazar, ¿no? Posteriormente con el Dr. Greer el año 2000, cuando viene el Disclosure Project, en el cual por primera vez tenemos a más de 50 personas relacionadas a seguridad y a todo lo que es el ambiente aeroespacial del país, los cuales estaban dando testimonio acerca de lo que ellos habían vivido y estaban además diciendo que iban a poder o que tenían la voluntad de testificar al frente del Congreso en una investigación oficial. Creo que eso abrió muchas puertas. Se conocieron muchos casos, por ejemplo, Robert Salas, nosotros no habíamos escuchado nunca antes acerca de su caso, particularmente con lo que tenía que ver con la base Malmstrom y la desactivación de ojivas nucleares por parte o coincidente con un avistamiento ovni en el territorio reservado de esta base. Ahora, con respecto a los presidentes, particularmente los presidentes de Estados Unidos, como tú bien lo mencionabas, desde Eisenhower en adelante, prácticamente no ha habido ningún presidente que no haya hecho mención a la temática extraterrestre o que en algún momento no se le haya preguntado.
Quizás alguno de los casos más interesantes podríamos estar hablando acerca de lo que sucedió con Nixon y Jackie Gleason, en el cual él lo invita a una base en Florida y según lo que dice el comediante y actor Jackie Gleason, él pudo ver cuerpos alienígenas, digamos, en tanques criogénicos, lo cual fue como bastante interesante y fue noticia de los tabloides, es decir, de la prensa amarilla más que de las cosas serias. Pero en realidad podríamos hablar de cualquier presidente. Si nos vamos digamos, lo que son las últimas 2 décadas, Obama hizo mención al respecto de una forma muy lúdica. Ciertamente anterior a él, la administración de Bill Clinton, la cual se recuerda como una de las administraciones que hizo la mayor cantidad de desclasificación de datos secretos, no solamente relativos a tecnología OVNI, pero sí relativos a todas las agencias de inteligencia. Más de 1 millón de documentos fueron desclasificados bajo su administración. Y tenemos que recordar que en el caso de Clinton, su jefe de staff, Joe Podesta, abiertamente tenía interés con respecto a los ovnis. Al momento en que termina su administración, él dice que una de las cosas de las cuales él se arrepiente es el no haber tenido la posibilidad de desclasificar aún más material. Y si nos vamos por el lado de Podesta, fue una figura diametral al momento en que comienza To the Stars Academy, con los primeros contactos que habría tenido Tom DeLonge con algunos estamentos oficiales, y esto finalmente sale como un liqueo en la página Wikileaks, lo cual le dio ¿cómo podríamos decir? Un boost a todo lo que estaba sucediendo en ese momento anterior a la salida en el año 2017 de forma formal de esta institución. Por lo tanto, para cerrar, creo que cuando se trata de presidentes, a todos ellos se les ha preguntado, algunos abiertamente han tenido interés, otros claramente han no negado, pero le han sacado el cuerpo a la pregunta. Bush hijo, Obama ciertamente lo ha hecho en 2 oportunidades. Y bueno, en el mismo caso de la última administración, la administración de Trump, en la cual él abiertamente mencionó este tema y dijo que básicamente él no tenía mayor información en el sentido de poder afirmar o no afirmar, se refirió a lo que es la parte privada, que es lo que yo creo versus la información que yo tengo. Pero sin embargo, hubieron 2 instancias en las cuales su administración mostró cierto interés, si no por el tema extraterrestre en sí, por el tema aeroespacial, fundando, por ejemplo, el UAP Task Force y también el Space Force, el cual iba a estar básicamente dedicado a la investigación de este tipo de problemáticas. Es interesante hablar acerca de los gobiernos, pero ¿cuál es tu opinión, ya no solamente de extraterrestres, sino por qué tanta insistencia en estos últimos meses, en este último tiempo, acerca del planeta Marte? Ya mandaron satélites, bueno, aparatos allá de los árabes, o sea, también están los chinos, también está Estados Unidos, obviamente, y tal vez algún otro país que está queriendo ir a Marte. ¿Cuál sería desde tu punto de vista la urgencia? Porque siempre habíamos dicho, bueno, la Luna está cerca porque está unos cuantos días o meses, ¿no? En cambio, ¿por qué Marte ahora? Y no la Luna, porque es lo más cercano que tenemos. Claro, de hecho creo que en cierta forma tiene que ver más que nada con la información que nosotros manejamos. Recordemos que cuando estamos hablando de la Luna en particular, tenemos misiones, la misión china llegó este año de vuelta con muestras del suelo lunar, lo cual era algo que nosotros no habíamos visto particularmente desde los años 70. Anteriormente a eso habíamos tenido la sonda, si no me equivoco el nombre es Chandrayaan, la cual era la misión india para llegar a la Luna. Ahora, estos fueron básicamente peldaños en una carrera espacial. Lo que tenemos que pensar es que, al igual que en el desarrollo de nuestros países, hay un momento en el cual los privados dentro de un país no tienen el interés y a lo mejor no tienen los recursos para poder desarrollar nuevos proyectos mineros, particularmente en nuestros países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el Estado quien comienza a desarrollar esta industria hasta que finalmente se genera un punto crítico en el cual los privados dicen, ok, en este momento ya tengo la tecnología, la inversión y el conocimiento
para poder ingresar en este tipo de iniciativas. La carrera espacial no es distinta. La carrera espacial comenzó en los años ya, bueno, de posguerra hasta finalmente tener la llegada del hombre a la luna y muchos otros puntos álgidos dentro de la carrera espacial. Y estamos llegando a un nivel en el cual la empresa privada se está involucrando seriamente en lo que es la carrera espacial. Tenemos el caso de SpaceX, por ejemplo, con Elon Musk, tenemos el caso de la agencia japonesa, tenemos el caso, como tú muy bien lo mencionabas, de los países árabes. Y esto es un punto muy importante. Los países árabes están reconociendo que su boom económico, el cual vino después de la Segunda Guerra también, de la mano de la importación, exportación de crudo, está llegando a un final. Está llegando a un final con respecto a sus reservas estratégicas y está llegando a un final con respecto a la utilización de los carburantes en general, que derivados del petróleo a nivel mundial. Tenemos que pensar que ya desde, y precisamente de la mano de Elon Musk, desde la introducción de Tesla, han habido muchas otras compañías que están usando el modelo del vehículo eléctrico, el cual viene a sustituir todo lo que tiene que ver con importaciones. Definitivamente va a haber una disminución en los mercados internacionales de crudo, qué sé yo, en 20, 30 años. Tenemos iniciativas de gobierno en las cuales los gobiernos están pidiendo o están, digamos, poniendo las metas de que de acá a 30 años, por ejemplo, todas las flotas de vehículos del gobierno sean eléctricos, que ya no sean, digamos, a carburante. Entonces, países como los Emiratos Árabes, lo que han estado haciendo es sustituir la empresa que tienen. Es una empresa de carácter extractivo, la cual les ha generado billones de dólares en ingresos. Y ahora lo que están tratando de hacer es cambiar el giro de su país y abocarse 100% a lo que tiene que ver con tecnología, particularmente tecnología espacial, como una forma de situar al país dentro de esta carrera y generarse como líderes a nivel mundial para en 10, 20 años poder estar 100% dedicado a este tipo de iniciativas y a este tipo de negocio. Entonces creo que es muy interesante verlo desde esa perspectiva. Ahora, cuando estamos hablando de Marte, en particular Marte tiene bastantes características interesantes. De partida es muy similar a la Tierra, está bastante cercano a la Tierra. Se ha probado en los últimos 40 años que es posible llegar al planeta, amarizar y llevar tecnología de experimentación, en la cual nos está permitiendo tener más y más conocimientos con respecto al planeta rojo. Y bueno, también eso aliado con iniciativas, por ejemplo, una vez más, Elon Musk, director y dueño de SpaceX, él quiere estar allá en su tiempo de vida, él quiere llegar a Marte. Y estas son iniciativas que cuando son tomadas, digamos, de parte de los privados, no necesariamente obedecen a las mismas normas, las mismas regulaciones que cuando lo está haciendo el gobierno o una agencia dependiente del gobierno, ¿no? Que en cierta forma son un tanto más lentas y digamos las metas que tienen cambian o varían dependiendo de la persona o el grupo político que esté en control del gobierno. Nosotros lo hemos visto que, qué sé yo, en los años 70 ya estábamos hablando de ir a Marte, o sea, era la parte lógica después de haber conquistado la Luna. Sin embargo, durante los años 80, toda la carrera espacial se centró en tirar satélites en el transbordador espacial y en las estaciones internacionales. Recordemos que la primera había sido los rusos con la estación Mir y posteriormente tuvimos la estación internacional. Entonces, y eso obedeció, digamos, a situaciones de carácter político, a la agenda política que tuvieron los gobiernos durante ese tiempo. Creo que ahora, de hermano, la iniciativa privada es muy importante. En estos momentos tenemos millonarios que no obedecen a las reglas de lo que era ser millonario en los años 80, qué sé yo, donde el dinero de las familias aristocráticas venía ya sea de ser terratenientes o de la importación del petróleo, lo que se conocía como el old money, ¿no? La gente que tenía dinero desde hace generaciones.
hoy tenemos los millonarios.com a partir del año 90. Elon Musk es un excelente ejemplo, el señor Bezos también de Amazon, personas que han generado una riqueza increíble en ¿cuánto? 10, 20, 25 años de su vida. Entonces esto les ha permitido hacer cosas que, digamos, una oligarquía terrateniente nunca consideró. Ellos han visto de ser una persona normal, como tú, como yo, como los amigos que nos están viendo, a generar increíbles cantidades de riqueza que van mucho más allá de proveer, digamos, para su vida y para su familia, sino realmente incluso poder comprar naciones enteras si es que lo quisieran, porque sus reservas de dinero son mucho más grandes, digamos, que el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de poder adquisitivo y lo ligas eso con la inventiva y con el deseo particular, bueno, se están generando personas como la gente que está detrás de SpaceX, como la gente que está detrás de Amazon, y todos ellos están apuntándose a la carrera espacial definitivamente con Marte en la mira, ¿no? ¿En qué quedarían nosotros los países latinoamericanos desde el punto de vista ya de la tecnología, el avance científico y tal vez espiritual, lo que estamos viendo ahí el lago Titicaca, Sí. Tiahuanaco y todo aquello? ¿En qué quedaríamos nosotros? Tendría que haber alguien, alguna lumbrera que aparezca latinoamericana y diga, nosotros también como Latinoamérica vamos a empezar a generar muchas cosas, claro, porque estamos hablando de un, digamos, avance tecnológico, pero como vemos, Tiahuanaco, el lago Titicaca, la puerta de Jayumarca allá en el Perú y otros lugares representan ya tecnologías muy antiguas, ancestrales, pero que están dormidas. Y nosotros, lastimosamente, acá en Latinoamérica también andamos dormidos en todo aspecto. ¿Cuál es tu Sí, yo opinión? creo que hay harto de eso. Creo que hay varios puntos. Primero, cuando estamos hablando de la tecnología y de la carrera espacial, creo que Latinoamérica por muchos años ha sido utilizada como una base, quizás, como una fuente de recursos en las cuales poder potenciar este tipo de actividades para las grandes potencias. Por ejemplo, en el caso de mi país, en Chile tenemos la isla de Pascua, ahora se llama Rapa Nui formalmente, y Rapa Nui ha sido una base de la NASA desde hace muchos años, muchas décadas, puesto que está muy cerca del cinturón de Van Allen, el cual te permite entrar y salir de la atmósfera, digamos, con menores riesgos de radiación. También en mi país existen bastantes, digamos, proyectos tecnológicos, los cuales están basados en Chile. Por ejemplo, estoy pensando en el Atacama Large Millimeter Array, que es este radiotelescopio que nosotros tenemos acá, el cual es realmente uno de los más avanzados del mundo. Creo que mientras el mundo se globalice más, la relación que nuestros gobiernos, nuestros países, nuestros científicos van a tener va a ser mucho más interrelacionada. Creo que ya desde hace muchos años esta idea, digamos, de naciones independientes haciendo cosas independientes está cambiando, particularmente en el momento en que estamos trabajando con instituciones de carácter privado. Ahora, no es extraño que hayan, qué sé yo, astronautas en el programa espacial americano del gobierno que sean de distintos países. Ya no estamos hablando solamente de héroes americanos, sino que estamos hablando de científicos que vienen de otras partes del mundo. Creo yo que en algún momento nos vamos a enfrentar a una globalización en la cual, digamos, el conocimiento no va a ser tan importante o tan relativo a las naciones, sino a qué es lo que cada persona, individuo, científico pueda aportar a este programa. Ahora, con respecto a todo lo que tiene que ver con culturas y misterios ancestrales, creo que eso ya está pasando a, digamos, estamos entrando a otro terreno en el cual estamos haciendo una revisión de un pasado histórico, el cual nosotros no podemos comprender. Fíjate que el otro día estaba escuchando una entrevista la cual me llamó mucho la atención y encuentro que tiene mucha razón. Desde que nosotros comenzamos el registro, desde que comenzamos a estudiar el registro fósil, nos damos cuenta que homínidos tenemos por lo menos desde hace 200.000 años atrás, distintos tipos, Cromañón, Neandertal y toda la línea que venía anteriormente. Sin embargo, lo que es la historia como tal, nosotros la entendemos como 11.000 años antes de Cristo.
Es decir, existe una brecha en la cual no tenemos un mayor conocimiento que tiene aproximadamente más de 150.000 años, en las cuales muchas generaciones y muchas civilizaciones pueden haber aparecido y desaparecido, de las cuales nosotros no tenemos mayor conocimiento, ya sea conocimiento arqueológico, conocimiento histórico por medio de textos, y en muchos casos, como tú muestras ahí en la Puerta del Sol en Tiahuanaco, donde existen inscripciones. Sin embargo, nosotros solamente podemos hacer una observación de ellas e interpretarlas, pero no tenemos una forma de definir, digamos, un conocimiento literal acerca de qué son, digamos, estas estructuras. Entonces, existe una brecha bastante grande. Pensar simplemente en términos de lo que es lo conocido como historia, como todos sabemos, la historia de los pueblos parte con la escritura. Entonces, cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, culturas altiplánicas en Bolivia, en Perú, culturas en Chile, tendríamos que decir que como no tenemos textos históricos, no hay historia, lo cual es total y absolutamente descabellado. Obviamente hay evidencias culturales gigantescas en todas estas culturas, y lo que es más interesante, evidencias megalíticas, en la cual los materiales que se han estado utilizando, digamos en el caso de Perú, Bolivia, estamos hablando de andesita, una piedra extremadamente dura, el mismo carácter del granito, quizás un poco más, con unas técnicas exquisitas de trabajo, corte, y hasta el día de hoy no tenemos explicación de cómo fue hecho. Y realmente muchas veces pasa, sobre todo en lo que tiene que ver con la arqueología, que existe una arqueología seria, llamémosla de esa manera, generalmente pagada por gobiernos y universidades, por lo tanto también obedecen a ciertas líneas de estudio, las cuales son institucionalizadas y tienen su propio horizonte. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tratar de definir cuáles son las culturas ancestrales de una nación para de esa manera consolidar una idea nacional, no quiero decir nacionalista, pero una idea nacional, de dónde venimos, cuáles son nuestros ancestros y en cierta forma glorificar estas culturas, lo cual está total y absolutamente bien. Sin embargo, cuando existen elementos los cuales no se condicen con la historia oficial, es este mismo grupo arqueológico, este mismo status quo, en cierta forma, el que muy rápidamente los descalifica o los descarta, y en muchas oportunidades sin hacer incluso investigación, puesto que está tan alejado de lo que se conoce o se entiende como oficial, que realmente ninguna de estas personas, con los intereses que ellos tengan, una vez más trabajando con universidades, muchas veces universidades pagadas por el Estado, en otros casos con ministerios de cultura, etcétera, eh, no es que no caiga dentro de su línea de trabajo, sino que es muy riesgoso para ellos poder hacer este tipo de investigación y pretender al mismo tiempo seguir con una carrera que esté relacionada a estamentos oficiales. Así es. Voy a comentarte algo que seguramente conoces. Se dice que acá en Sudamérica, más que todo en la región andina, que compartimos Chile, Perú, Bolivia, más que toda esta región, que acá en esta región el idioma aymara vendría a ser el idioma madre del planeta. ¿De dónde sale esta teoría? Sale de una fuente magna que está ahora en el Museo del Oro en La Paz, aquí en Bolivia, donde se ve inscripciones protosumerias, o sea, escritura mucho más antigua que los sumerios. Y también hay un monolito que tiene aproximadamente de unos 50, unos 60 metros, o sea, de estatura, donde también hay inscripciones protosumerias, pero que se está hablando ya de un dios creador, que nada que ver con Huiracocha. No se está hablando de un dios Inti, se está hablando de un dios que según la traducción vendría a ser Putaki, que sería un gran sabio que estaba allá en esas épocas remotas. Si vemos lo que decía Zacarías Sitchin de la llegada de esos, entre comillas, Anunnaki, todo aquello, ¿no será más bien que el origen haya estado acá y luego se fue esparciendo por otros lugares del mundo, pero por intereses
como decimos, políticos, sociales del planeta, de ciertas razas que han manejado nuestro mundo, porque ahí están diferentes grupos que han manejado nuestro planeta, europeos y todo aquello, la historia han distorsionado y que más bien nosotros seríamos el origen aquí y que se extendió y no al revés, de allá hacia estos lugares. Sabes que esa pregunta yo la encuentro fascinante y ha sido un punto de estudio bastante grande que he tenido. Ahí involucramos varios conceptos, pero partamos con el tema lingüístico. Yo sé, sin ser lingüista, hay ciertas características de un idioma madre, en los cuales, por ejemplo, ciertas palabras básicas para el ser humano, como agua, fuego, comida, palabras que digamos, uno puede pensar que fueron totalmente utilizadas en un periodo ancestral en el cual, digamos, estas necesidades se tenían que satisfacer, al igual que el día de hoy, pero se tenían que satisfacer por pequeños grupos. Estas palabras generalmente son nativas, es decir, no podemos encontrar una correlación con otros idiomas que se hablan alrededor, lo cual estaría implicando que se generan en forma espontánea con un grupo de personas que están empezando a generar una cultura propia. Eso sería lo básico con respecto a las culturas madres y a las lenguas madres. Es indudable que existen muchos ejemplos a nivel mundial. Con respecto a la Aymara, yo he escuchado similares acotaciones, que podría ser una lengua madre, la cual, incluso si lo queremos pensar, podría haber estado evolucionando ya desde hace 5000 antes de Cristo, que son algunas de las ruinas más antiguas datadas digamos, por la ciencia en lo que es Perú, la ciudad de Caral, una de las primeras sociedades madre, podríamos decir, debido a su antigüedad. Podríamos solamente inferir cuál era el idioma que ellos realmente hablaban. Cuando tú mencionas a Sitchin, bueno, obviamente Sitchin vino a cambiar la percepción de nuestros orígenes con todo lo que tenía que ver con la percepción sumeria y las escrituras sumerias en general. Eh, Cuando hablamos de estos temas, creo que lo bueno es que nosotros podemos tener en lo que es la historia sumeria, es que a partir del descubrimiento de la biblioteca de Asurbanipal en el siglo XIX, tenemos textos, los cuales están en su mayoría en el Museo Británico y del cual se ha hecho bastante estudio. Es algo que podemos leer el día de hoy y podemos reinterpretar. Con respecto a las historias de Sitchin, realmente él lo que hizo fue una reinterpretación. Sin embargo, hay dos libros ahí que son fundamentales. Uno de ellos es el libro de la creación sumerio, el cual se llama Enuma Elish. Para todos los amigos que les gusta buscar información en internet, búsquelo y van a encontrar en Wikipedia referencias hacia él. Y el otro sería el libro de los reyes sumerio. Ahora, estas historias realmente nos llevan hasta el 450 millones de años antes de nuestra era. Y en el caso del libro de los reyes, nos habla de, bueno, efectivamente de reyes, pero de una cantidad increíble de años que duraron su reinado. El primer rey, creo que su nombre era algo así como Alulín o Ayuyín, y él había gobernado por 23.000 años. Y así suma y sigue, no fue el que gobernó más. Hay otros que gobernaron hasta más de 40.000 años, según este ciclo épico, el cual se considera mitológico también, obviamente, porque las fechas no dan. Entonces, con respecto a Latinoamérica en general, nosotros tenemos culturas, primero que nada, culturas ancestrales. Culturas ancestrales en las cuales hemos tenido que empezar a sacar capas de conocimiento. Tenemos que pensar que, por ejemplo, al momento que llegan los españoles a México, ellos consideran, lo que ellos encuentran son pueblos originarios viviendo en ciudades megalíticas, lo mismo que sucede en Perú, lo mismo que sucede en Bolivia. Por lo tanto, existe una asunción inmediata de que fueron estos grupos humanos los que construyeron estas ciudades, lo cual es lógico. Sin embargo, con el estudio arqueológico nos hemos empezado a dar cuenta que algunas de estas sociedades simplemente fueron las que estaban ahí cuando llegaron los españoles, lo cual no implica que antes de ellos hayan habido civilizaciones las cuales se alzaron y después colapsaron y nos han dejado su evidencia arqueológica.
y lo tenemos por millones de, no sé si millones, pero cientos de ejemplos por lo menos en todo lo que tiene que ver con América Latina. Se me ocurre inmediatamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con Perú y lo complejo que es tratar de hacer una historiología, una, digamos, una línea de tiempo desde las primeras civilizaciones conocidas y los monumentos que quizás son mucho más anteriores a ellas. Algo similar es lo que podemos ver en Bolivia, ¿no? Según la datación de lugares como Tiahuanaco, dependiendo a qué le queramos creer, podemos pensar que estamos hablando de 2000, 3000 años antes de Cristo, como podemos pensar que a lo mejor Poznański tenía razón en decir que estaba situado en más de 13.000 años antes de Cristo. La historia en Chile, por ejemplo, nosotros no tenemos mayores construcciones megalíticas en el territorio nacional. Sin embargo, tenemos Rapa Nui, en la cual existen más de 900 moai en distintas etapas de construcción y en distintas etapas de transporte. Entonces, cuando pensamos todo esto, tenemos que ver una línea temporal y realmente tenemos que mirar un poco más allá de lo que nos dice la historia, porque la historia se tiene que referir a hechos. Por ejemplo, en el caso de Perú, en el caso de Bolivia, en el caso de Chile, nosotros tenemos que pensar que las únicas herramientas, los únicos metales que se conocían era, por ejemplo, la utilización del cobre, estaño y otros metales blandos, los cuales realmente no pueden desarrollar grabados, mucho menos cortes en piedras de andesita que tienen una dureza increíble. Y, y bueno, la historia nos lleva a creer eso. Por ejemplo, estando en Machu Picchu, te hablan acerca de grupos de esclavos, digamos, increíble capacidad humana para movilizar grandes grupos de personas, los cuales estaban llevando piedras desde un lado de la montaña hasta el otro, en el caso de Llantaytambo, pero cuando tú te paras ahí y ves la magnificencia de esto, te das cuenta que en realidad es muy difícil poder soportar en cierta forma esa hipótesis. Y probablemente el día de hoy, si nosotros tratáramos de hacer eso, incluso con tecnología moderna, sería increíblemente difícil. Así es, prácticamente estamos hablando de cosas bastante importantes para lo que viene a ser nuestras culturas ancestrales. O sea, prácticamente acá nuestro planeta siempre ha estado habitado desde, bueno, según Zacarías Sitchin, hace más de 450.000 años, según él. También hay un texto bastante interesante, tal vez lo conozcas, se llama La lengua de Adán. Es un boliviano de los años 1930, 1940 aproximadamente. Este señor ha escrito el libro, este se llama La lengua de Adán, es Porfirio Machicao, Machicao se escribe, donde se dice que justamente el idioma aymara vendría a ser el idioma ancestral. Y hay un libro también que he estado leyendo recientemente, es acerca de, se llama Copacabana de los Incas, pero el texto original, o sea, en idioma antiguo, porque esto es de los años 1500 y tantos, o sea, no es reciente, sacado por un sacerdote, que se llama Copacahuana de los Incas, donde se dice que a la llegada de estos españoles se fueron a lo que es actualmente la Isla del Sol y allí encontraron unas planchas de metal, de oro y de plata, donde estaban inscritos ya una, digamos, historiación, donde se dice que según ¿Sí? hay una cronología, no, no creo que ahí estás mostrando, me parece, algunas imágenes, está bien, lo puedes ir mostrando, una cronología de una historia que vendría a ser que acá, en esta región del planeta, estaría prácticamente el origen, o sea, hay un Adán, ¿ya? Hay una Eva andina, hay también una, digamos, historia similar a lo de de la Biblia y casi idéntico con patriarcas, etcétera, y llega hasta un momento donde aparece un ñoque que se llama en Aymara, que vendría a ser el Noé andino. Entonces, no sé si tal vez es nuevo para ti o tal vez ya lo conocías,
pero tu punto de vista, yo sé que eres una persona que has estudiado bastante, has leído mucho y estás muy metido en este asunto arqueológico y todo aquello. ¿Qué piensas? Porque si se habla de esto, seríamos nosotros, como decíamos, no solamente por la cuestión lingüística, seríamos nosotros los que hemos estado ya más antes acá en el planeta. Claro, nosotros ya somos una mezcla de españoles y todo aquello y también nativos, pero si hablamos de los nativos mismos de este lugar del planeta, serían ellos prácticamente los portadores de aquella raza, de aquella, digamos, raza madre de nuestro mundo, ¿o no crees que es así? Mira, yo creo que una parte importante de esto es cuando uno pone las cosas en perspectiva, estando in situ. Yo tuve la oportunidad y una de las fotos que estaba compartiendo, vamos a ver si es que lo puedo poner un poquito de nuevo, tenía que ver con efectivamente estar en estos lugares. Yo tuve la suerte en mi juventud de poder ir a estar en Bolivia en un par de oportunidades. Ahí la foto, no sé si se ve en pantalla, no la estoy viendo Sí, yo, pero eso era cruzando desde Copacabana, precisamente lo que tú hablabas, a la Isla del Sol. Y después tuve la oportunidad de estar en bastantes, digamos, bastantes lugares. Las fotografías lamentablemente son malas. En aquel tiempo no teníamos internet, no teníamos Facebook. Estoy hablando año 97, 98. Por lo tanto, son todas fotografías de papel. Pero ahí hay cosas que eran realmente interesantes. Estar, primero que nada, para mí la impresión de estar en el lago como en el Titicaca, ¿no? Acá estamos en la misma fotografía que tienes tú atrás, las ujú, cuales cuando tú llegas a ver esto, te, te fascina, te interesa en el sentido de que estamos hablando de una cultura realmente, realmente importante, ancestral, en las cuales muy importante los rasgos característicos quizás de ella no se encuentran al momento de la llegada de los españoles. El trabajo en piedra, por ejemplo, tú mencionabas el trabajo lingüístico, pero el trabajo en piedra en particular es algo que se ha perdido. En esta imagen aquí estamos en Pumapunku, haciendo, digamos, una comparación con respecto a escala humana del trabajo de estas piedras, del trabajo de lo que nosotros podemos observar por ahí. Ahora ya me voy a salir de eso, era solamente para poder compartir un poco acerca de la posibilidad de estar allá y de estar, de averiguar esto en situ. Eh, indudablemente, indudablemente que cuando hablamos de este tipo de culturas, cuando hablamos acerca de los idiomas, cuando hablamos acerca de las experiencias que podemos apreciar, ahí estamos hablando de algo que quizás sea incluso mucho más antiguo de lo que nosotros conocemos. Nuestra historia en realidad en América Latina, sobre todo cuando empezamos a hablar del poblamiento americano. Y ahí quería referirme un poco a la pregunta que me habías hecho anteriormente, que como que me quedó dando vuelta. En el caso del poblamiento americano, nosotros tenemos teorías, las cuales hablan, por ejemplo, del paso del hombre desde Asia por el estrecho de Beringia, llegando a América en la época de las últimas glaciaciones, 10.000 a.C. Acá en América existe lo que es la cultura de Clovis, la cual se considera una cultura madre en el sentido de, digamos, los rastros arqueológicos que dejaron atrás, que estamos hablando de puntas de flecha, estamos hablando de, qué sé yo, algo de cerámica, y con eso, con ese poquito, estamos construyendo toda una idea acerca de cómo llegó el hombre a América Latina, que está al final del mapa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la historia? El concepto oficial. Bueno, vinieron desde el norte, durante muchos años comienzan a bajar por Mesoamérica, llegan hasta América Latina, lo cual habría sido, digamos, los últimos regiones de poblamiento. A lo mejor algunos habrían utilizado canoas para llegar allá, etc. Sin embargo, este paradigma que viene desde los años 40 ha cambiado bastante en los últimos 60 años, mucho más en los últimos 30 años. En el caso de Chile, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, nosotros hablábamos acerca de las momias de Chinchorro. 4.000 años antes de Cristo, siendo las momias más antiguas que se conocen, 1.500 años más antiguas que las momias de Egipto. Y era, digamos, una razón de orgullo nacional. Todos los niños en la escuela aprendíamos esto. Bueno, en los últimos 20 años se han encontrado yacimientos, por ejemplo, creo yo el más importante es el de Monteverde,
en Chile, al sur de Chile, estamos hablando del área de Puerto Montt, para los amigos que lo quieran ver en un mapa, al sur de Chile, el cual es un asentamiento humano arcaico que tiene 14.000 años de antigüedad, quizás más. Cuando contrastamos esa información con lugares como, por ejemplo, Pedra Forada en Brasil, este lugar es un sitio arqueológico en el cual las osamentas más antiguas, si estoy correcto, son del 10.000 a.C., pero la datación más antigua de ese lugar viene por fogones, los cuales pueden ser datados, puesto que el carbón es orgánico, con carbono 14, que llegarían hasta 38.000 años de antigüedad. Es decir, hay una historia que nos dice que pasamos desde Asia hacia abajo y que de ahí venimos todos y que básicamente todos los pueblos americanos serían una especie de mutación de una raza mongoloide, la cual por razones de cacería, etcétera, se ve obligada a pasar por los hielos del estrecho de Beringia siguiendo a los animales hasta llegar a América Latina, o hasta llegar a América continental. Sin embargo, en América Latina tenemos evidencias de que el poblamiento de estas tierras es muy anterior incluso a las fechas más antiguas que se conocen viniendo de América del Norte. Entonces, cuando hablamos de culturas ancestrales, tenemos que pensar efectivamente en lo que estábamos hablando anteriormente, en el gap, lo que es la franja que no conocemos y que estamos empezando a vislumbrar por el registro arqueológico. Nosotros no sabemos qué fue lo que sucedió, digamos, con estos grupos humanos. Fueron simplemente cazadores-recolectores yendo de un lado a otro, o se asentaron, generaron cultura, generaron idioma, quizás generaron sociedad en el sentido de tener una estructura más grande que la estructura de clanes, y no tenemos idea al respecto. Lo cual yo lo encuentro fascinante desde el punto de vista histórico, lingüístico, porque nos abre las posibilidades. Nos abre las posibilidades de que efectivamente en la historia humana, la historia americana en sí, particularmente sudamericana, sea mucho más antigua. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que tú me mencionabas de, ¿cómo se llama esto? La Fuente Magna, un enigma increíble de Bolivia. La historia de la Fuente Magna es increíble. Tengo entendido que primero la conocían como la Fuente de los Cerdos, porque la persona que la había encontrado lo ocupaba para dar afrecho a los animales. Finalmente esto llega digamos, a estudios arqueológicos y se demuestra que hay caracteres dentro de ella que podrían pertenecer al idioma proto-sumerio. De hecho, incluso en algún momento se hizo ¿cómo diríamos? Una traducción bastante acabada acerca de cuál sería qué sería el texto, y esto habría sido básicamente una fuente de deseos, como lo llamaban ellos, en el cual se realiza una inscripción al interior como una plegaria a un dios, y esto se utilizaba como una ofrenda. Supuestamente esa traducción hablaba acerca era una ofrenda a la diosa Dana o Danu, en la cual se exaltaba, bueno, la figura de esta diosa. Es interesante que el proto-sumerio en particular es difícil de traducir. Y muchas veces, y en el caso de la Fuente Magna también he visto lo que es la otra parte de la arqueología, la cual dice, en realidad lo que tenemos acá no es un texto, sino que son caracteres. Y la arqueología muy rápidamente se fue, digamos, en contra de esto, diciendo que básicamente era falso, que había sido forjado en forma artificial con la sola intención de tratar de mostrar que los sumerios habían llegado a Bolivia, habían llegado a América. Es sin duda un misterio. Yo encuentro que es bastante descabellado pensar que alguien hiciera este tipo de fakes, digamos, solamente con la intención de probar eso, particularmente siguiendo la historia de este artículo como fue encontrado y la historia que tenía, o sea, tenerlo guardado por 30 años, ni siquiera guardado, utilizado en labores agrícolas, digamos, Mm. realmente no se condice con la retórica que te dice la arqueología. Por lo tanto, ¿es posible que haya habido comunicación con otros grupos humanos en América antes de lo que nosotros sabemos? Es muy probable. El registro arqueológico nos muestra ocupación, por lo menos en el área de Brasil, 38.000 años antes de Cristo, en Chile 14.000 años antes de Cristo en el caso de Monteverde, y es muy probable que a medida que comencemos a hacer más estudios arqueológicos encontremos precisamente
que hay lugares mucho más antiguos. O sea, pensemos en Caral, que hablábamos 5000 antes de Cristo, el gap que existe entre Monteverde a Caral son 10.000 años. 10.000 años. Piensen ustedes, amigos, que lo que nosotros conocemos como la cultura moderna, desde el año cero hasta, hasta hoy, son solamente 2000 años. 2000 años desde Cristo. Estamos hablando de gaps que son 5 veces más grandes. 10.000 años, 15.000 años. ¿Qué pudo haber sucedido durante todo ese tiempo? Realmente no lo sabemos. Pensar que durante 15.000 años de actividad el hombre solamente fue cazador-recolector, puede ser, puede ser. Sin embargo, me llama la atención que si nosotros hemos tenido una evolución humana del pensamiento, de la cultura, en los últimos, digamos, 4.000 años desde Babilonia o desde Sumeria en adelante, que esto no se haya generado en otros lugares con similares características durante tiempos que han sido mucho, mucho más largos. Creo que es un misterio, creo que es un misterio que espero que podamos tener mucha más información, digamos, en el tiempo de vida que nos queda, porque es ínfimo en comparación con los grandes tiempos, digamos, de la historia. Así es. Y hablando de misterios, ¿qué misterios hay allá donde tú vives? Sé que estás viviendo en Utah y en Estados Unidos. Comentabas que había algo interesante de ruinas, algo así me dijiste. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? Bueno, esto quizás es como para los amigos que les interesa mucho más la arqueología. El sitio de Utah está ubicado en un sitio en Estados Unidos que se conoce como las Cuatro Esquinas, y donde tenemos 4 estados, Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado, que eran territorios ancestrales, donde hay muchas ruinas, quizás las ruinas más grandes en América del Norte se encuentran acá, en lugares como el Cañón de Chaco, Pueblo Bonito, Mesa Verde, etcétera. Ahora, lo interesante es que nosotros acá también tenemos lo que son las culturas arcaicas, culturas de 6.000 años, 9.000 años incluso de poblamiento, sobre todo acá en el área de Utah. Muy poco estudiada en el sentido de que también existe desconocimiento acerca de sus creencias y, digamos, idioma y cómo ellos, hasta el año cero más o menos, cómo ellos se relacionaban. Sin embargo, hay cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, hay rastros y pinturas, las cuales te muestran una clara incidencia con lo que es el culto de la serpiente que se encuentra en toda América del Norte. Es más, yo quisiera incluso tirarlo más allá, pero vamos a hablar de eso un poquito en un momento más. El culto de la serpiente supuestamente era relativo a todos los pueblos de Norteamérica, tanto de las Cuatro Esquinas, incluso si es que nos vamos al otro lado, a San Luis, Missouri, encontramos Serpent Mound, que es una montaña artificial que fue hecha en forma de serpiente, precisamente se cree para la adoración de este culto. Si bajamos incluso más, podemos llegar a México, en el cual tenemos el culto de Quetzalcóatl, que también es esa serpiente emplumada. Una parte que mucha gente no conoce, puesto que la historia no ha hecho una mayor eh, no digo alarde, pero no ha mostrado tanta información, tiene que ver con el hecho de que cuando los españoles llegan a América, particularmente México, México y digamos, su área de influencia no estaba limitada de México al sur, sino que también habían grandes líneas de intercambio comercial y probablemente político con los pueblos que estaban al norte, es decir, la parte sur de Estados Unidos, quizás llegando hasta Missouri. Por ejemplo, acá se han encontrado restos arqueológicos eh, de cacao ceremonial en lo que es el área de Utah. También se han encontrado vestigios de plumas y esqueletos de Macao, que es básicamente una especie de loro más grande, y todo esto viene de las zonas selváticas de México, de lo que es la parte azteca, incluso la parte maya. Entonces se podía hacer una línea en la cual podemos ver que todas estas culturas, primero que nada, estaban interconectadas. Existían componentes religiosos, componentes de intercambio, los cuales nos estaban llevando mucho más allá de lo que nosotros hemos creído por los últimos 300 años, y se está haciendo una revisión histórica. Por ejemplo, estos territorios primeramente fueron conquistados por españoles y posteriormente fueron conquistados por pioneros ingleses. Entonces la historia, digamos, como que no se condice. Muchas veces la historia parte con los primeros
habitantes, digamos, de habla inglesa, que hicieron algún tipo de registro de estas tierras, pero la historia está totalmente incompleta. Ahora, volviendo un tanto a lo que tiene que ver con la ufología y el fenómeno aéreo anómalo, que es lo que nos comenzamos a hablar el día de hoy. Acá tenemos en el Uinta Basin, en Utah, tenemos avistamientos e historias ufológicas que van probablemente hasta 300 años de antigüedad. Haciendo un estudio acerca de los periódicos, acá, bueno, Utah es la capital de la religión que se llama LDS o mormones. Ellos eh, son muy expertos en mantener archivos, y los periódicos acá y los archivos de periódicos son realmente acabados. Es decir, tú puedes ver día tras día hasta 150 años por lo menos en periódicos, y en el sitio del Uinta Basin, particularmente en la ciudad de Bernal, desde por lo menos 150 años atrás, en los periódicos han habido descripciones de lo que ve la gente en los cielos. Bólidos, como lo llamaban anteriormente. Recordemos que el término UFO comenzó acá en los años 40, 50. Por lo tanto, anteriormente se hablaba de bólidos de fuego, se hablaba de objetos metálicos o de color metálico que estaban sobrevolando la zona, lo cual no era extraño. En los años 60, acá hubo una oleada increíble en el pueblo de Bernal. Quizás el caso más conocido sea el caso de Donna Macy, el cual habla de incluso un aterrizaje de uno de estos bólidos, en ese tiempo ya eran UFO, en uno de los cerros más significativos que ellos tienen al lado, que se llama la montaña B. Ahora, en los años 70, con, ¿cómo se llama esta investigadora? Linda Moulton Howe. Ella se hizo famosa en los años 70 y 80 por los estudios de mutilación de ganado, los cuales comienzan, según ella, en Pensilvania. Sin embargo, al mismo tiempo se estaban desarrollando y siendo documentados acá, tanto por la policía como por los periódicos, en el estado de Utah, en el Uinta Basin. Toda esta temática de, primero que nada, avistamientos que han visto, digamos, llamémoslo colonos de habla inglesa, o sea, americanos. También se condice con lo que es la historia oral de los pueblos aborígenes de las cuatro esquinas, donde tenemos a los navajos, tenemos a los hopi y tenemos a todos estos pueblos que vienen de una cultura central que en algún momento se llamó cultura de Fremont. Y básicamente los elders, como le llaman acá, las personas que son los guardianes de la sabiduría ancestral en las tribus, te hablan particularmente de este tipo de avistamientos, luces de colores que nos pueden ser entendidas, portales, sea lo que sea, realmente el término portal a mí siempre como que me ha dado un poco lo encuentro un tanto vago, pero es la mejor forma de quizás responder a esto. Portales por los cuales estas luces entran y salen, figuras o animales mitológicos, en cierta forma, como lobos gigantescos con ojos rojos y un montón de cosas así. Entonces, toda esta idea sobrenatural en el Uinta Basin, que viene de parte de los nativos americanos, se condice con los reportes que han habido desde hace 300 años. Y es precisamente esto lo que en algún momento lleva al empresario millonario, excéntrico, Robert Bigelow, a comprar un terreno en el Uinta Basin, el cual posteriormente pasó a llamarse Skinwalker Ranch. El Skinwalker Ranch está ubicado acá en Utah. Básicamente era un rancho en el cual la familia Sherman lo compra y llegan acá con la intención de criar ganado de exportación. Muy poco después de haberse mudado al rancho, comienzan a tener una serie de experiencias bastante extrañas, algunas de ellas relacionadas con animales crípticos. Por ejemplo, ellos hablan acerca de un encuentro que tuvieron con un lobo que tenía el tamaño de una vaca, con ojos rojos, al cual le dispararon 3 veces, el lobo no murió, sale arrancando desde donde lo comienzan a disparar, y básicamente las armas de alto calibre con las que estaban disparando, creo que era una Colt 45, le saca algunos pedazos de piel, los cuales la familia Sherman después van, lo reciben y estaban en estado de putrefacción.
También ellos experimentaron mutilación de ganado y en cierta forma fenómenos paranormales casi relacionados a los poltergeists, en el cual ellos llegaban, por ejemplo, con su mercadería del supermercado, la ponían, llegan con sus bolsas a la cocina, ponen toda la mercadería, digamos, en las alacenas, y salen de la casa, entran a la casa y toda la mercadería estaba de vuelta en las bolsas sin ninguna explicación. Esto sale en una historia de uno de los diarios acá que se llama el Deseret News. Sale en un artículo el año, si no me equivoco, 96, que se llamaba Frequent Flyers, en el cual se explica toda esta historia. Y es por medio de ese artículo que la noticia llega a Robert Bigelow, quien era un magnate de los bienes raíces. Él hizo su fortuna con bienes raíces, pero ha tenido una importancia gravitante desde el año más o menos 85 en adelante en la comunidad ufológica. Una de las primeras cosas que Bigelow hizo fue tratar de trabajar en conjunto con las 3 agencias civiles de investigación de fenómenos aéreos anómalos, siendo MUFON, el Mutual UFO Network, la primera y la más grande. Esta no funcionó y después en el año 90 y tanto, 96, él compra este terreno y funda una organización propia, que es el NITS, el National Institute for Development of Science, el cual era un grupo de doctorados, científicos doctorados en distintas áreas, los cuales se abocan principalmente al estudio del fenómeno que existía en el Skinwalker Ranch. Estos estudios se realizan hasta el año 2004. Posteriormente, el rancho ya como que la actividad del fenómeno desaparece un tanto del rancho y NITS se desintegra, ya no están como organización. Sin embargo, Bigelow mantuvo la propiedad del terreno y siendo él parte de Bigelow Airspace o fundador de Bigelow Airspace, recordemos, muy relacionado con los programas ATIP, OSAP y BAS, que eran todos estos programas que venían desde el gobierno para hacer investigación de fenómenos aéreos anómalos particularmente. Mantiene la propiedad del terreno y hay registros, reportes en los cuales se sabe que la DIA, que es básicamente lo mismo que la CIA, pero de defensa, tuvo una participación bastante grande por años después de que el Instituto NITS había desaparecido, dando a entender que la fenomenología de este rancho probablemente se mantuvo en el tiempo y habían intenciones de investigar de qué se trataba, particularmente en lo que tiene que ver con las apariciones de objetos aéreos anómalos. Acá los llaman orbs, porque en realidad no estamos hablando quizás del platillo volador convencional metálico, sino que estábamos hablando de cosas un poquito más pequeñas en tamaño, y que entraban y salían, digamos, por distintos portales, los cuales no han sido explicados hasta el día de hoy. Uno de los mayores investigadores de este tema ha sido, bueno, dentro del grupo NITS, Com Hellegar, quien saca un libro al respecto después con George Knapp. George Knapp es un reportero que está acá en Nevada, ha estado cubriendo temáticas ufológicas por lo menos desde hace 30 años, y digamos su primera historia fue Bob Lazar, cuando Bob Lazar sale de Área 51, supuestamente, y se hace llamar Dennis y saca toda esta historia al mundo, ¿no? Es lo que lleva a George Knapp a meterse en este tema y posteriormente transformarse en cierta forma en la línea de relaciones públicas de Robert Bigelow. Robert Bigelow hasta hace poco es una persona bastante alejada de los medios. La mayor cantidad de información que se podía ver en aquellos tiempos tenía que ver con empresas aeronáuticas, porque bueno, él obviamente participa, es parte de una empresa aeronáutica, también siendo contratista del Pentágono. Sin embargo, en los últimos, perdón, 3 meses, el señor Bigelow salió con una nueva propuesta, la cual se llamaba el Bigelow Institute for Consciousness Study, o BICS, en el cual está llamando a un concurso público a nivel mundial para que gente de todas las áreas de expertise, de experiencia relacionadas a ello, escriban acerca de las experiencias de vida después de la muerte, lo cual es una cosa increíble. O sea, estamos hablando de una persona que por 30 años ha estado dedicado a una carrera netamente enfocada al dinero, con
¿cómo podríamos decirlo? Desarrollando instituciones ligadas al entendimiento del fenómeno aéreo anómalo, a los ovnis, después haciendo Bigelow Aerospace, la cual, ¿qué es lo que ellos hacen? Son proyectos de habitáculos espaciales. Uno de ellos en estos momentos está en la Estación Internacional, que básicamente parecen así como una lata de soda, pero obviamente no más grande, lo cual permite tener más espacio al interior de, digamos, instalaciones espaciales. Y de la noche a la mañana sale con este nuevo instituto, VIX, en el cual el premio mayor es $500,000, no es menor, para la persona, digamos, que califique como el mejor essay o el mejor trabajo. Y de ahí va a $300,000, 150,000. Y trayendo un increíble grupo de panelistas, entre los cuales se encuentra la señora Leslie King, la cual ha sido escritora del New York Times, también fue la persona que dio a conocer el primer artículo del New York Times donde se muestra a Louis Elizondo, quien venía del proyecto ATIP. Y bueno, así tantos otros. Realmente Bigelow siempre sorprende. La temática de lo que él ha hecho por la ufología o con la ufología en mente no es menor. Yo en más de alguna oportunidad he mencionado que me es difícil pensar en un inversionista privado que haya invertido más dinero en la búsqueda y el estudio de los UFO que Robert Bigelow. No creo que haya otro. Conozco instituciones, pero así decir, una persona privada que haya puesto la inversión, la infraestructura para estudiar el fenómeno, no creo que haya alguien que haya puesto más dinero que Robert Bigelow. Y toda esa historia, toda la historia del Skinwalker Ranch, la cual narré a muy grosso modo, todo eso se da acá en el estado de Utah. Así es. El tiempo ya se nos está terminando. Vamos a agradecer a nuestro querido invitado, siempre una personalidad, Víctor Hidalgo. ¿Qué conclusión podemos llegar de todo lo que hablamos el día de hoy para nuestros amigos? Bueno, nos dimos vuelta por hartos temas. Eh, ¿Qué conclusión? Creo que lo primero es entender que existen fenómenos los cuales escapan a lo que nosotros podemos entender. Y estos fenómenos son reales. No existe duda al respecto. Ya sea el fenómeno aéreo anómalo, ya sea el fenómeno relacionado al fenómeno aéreo anómalo, el cual podría tener expresiones como el contactismo, podría tener expresiones como las abducciones, etc. Por lo menos tenemos un registro bastante amplio de experiencias relacionadas con eso. Con respecto a los fenómenos aéreos anómalos, si la información que tenemos es correcta, ya tenemos, digamos, videos y experiencias que ya van más allá de lo que pueda decir una persona privada, sino que estamos hablando de instituciones de defensa de potencias mundiales, las cuales se han visto forzadas a reconocer que ciertos videos son de su propiedad y que muestran, digamos, fenómenos que ellas no pueden explicar y que de ser tecnológicos, y todo parece apuntar que lo son mucho más superiores que cualquier tipo de tecnología que nosotros hayamos desarrollado hasta el momento. Creo que a grosso modo podemos concluir de que la realidad es mucho más compleja que lo que nosotros podemos ver, es mucho más compleja que el largo, alto, ancho y una línea de tiempo que va hacia adelante que nosotros podemos percibir, y es muy posible que en el futuro, mientras más avance la ciencia, más vamos a poder encontrar respuestas que nos permitan entender este tipo de expresiones las cuales no podemos entender. Como he mencionado anteriormente, yo creo que la ufología es a la física cuántica lo que el alquimista fue a la química moderna en algún momento. Es decir, la ufología ve un fenómeno, percibe un fenómeno, trata de explicarlo, y como no tiene todos los elementos para explicarlo, entran otro tipo de explicaciones al medio, qué sé yo, teosóficas, filosóficas, religiosas, etc. Sin embargo, no tenemos las pruebas, digamos, palpables para poder decir esto es tal cosa, esto es tal otra. Sin embargo, en la química, con los alquimistas de la Edad Media, era lo mismo.
El alquimista veía un fenómeno, trataba de explicarlo, pero no tenía las herramientas, no tenía el método, no tenía el conocimiento. Pero fue la base para poder lograr la ciencia que conocemos el día de hoy. Y para mi gusto es muy probable que todo lo que tiene que ver con el fenómeno aéreo anómalo sea a la física cuántica lo que el alquimista fue a la química moderna. Es cosa de tiempo. Así es. ¿Cómo te pueden buscar los amigos en tus redes sociales? Por ahí quieren conversar contigo de algún tema o, digamos, comentar alguna cosa que les haya sucedido. Con mucho gusto. Mira, yo tengo muy pocas redes sociales. De hecho, lo único que yo ocupo es Facebook. Y la razón es porque de repente teniendo muchas redes sociales como que me desconcentro. Entonces mantengo todo lo mío en mi página. Mi nombre es Víctor Hidalgo. Me pueden encontrar en Facebook. Y bueno, la gran mayoría del trabajo que yo he hecho, qué sé yo, disertaciones, congresos, documentales, es público. Entonces lo pueden encontrar ahí y lo pueden ver. Y bueno, cualquier cosa, por supuesto, feliz de poder contestar y hacer comunidad con personas que están interesadas en esta temática. Bien, agradecerte infinitamente por haber aceptado acá la invitación al programa y queridos amigos, no se olviden suscribirse a mi canal Juan Carlos Aliaga, el programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos, donde semanalmente tenemos a un invitado muy especial, donde nos comentan acerca de fenómenos paranormales, ovnis, cuestión arqueológica y todo aquello que siempre nos apasiona. Agradecido una vez más, querido Víctor. Cualquier momento vamos a estar en contacto para seguramente aclarar otros detalles que no lo tocamos el día de hoy. Agradecido nuevamente. El placer ha sido todo mío. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la audiencia por el tiempo, la paciencia y la consideración, ¿no? Es un placer poder compartir con todos ustedes y será hasta la próxima. Gracias.